Enseñanza llamada No sueltes el sueño. ¿Alguno de ustedes por un momento ha tenido un sueño, ha tenido una idea, ha tenido una meta que alcanzar? Sí, ¿verdad? Todos nos pasa en el corazón y en nuestras vidas que hemos tenido un sueño, una meta para alcanzar. Por eso hoy hemos titulado este tema, No sueltes el sueño. No sueltes el sueño. Atesora tu sueño. Hoy más que nunca Dios quiere hablar en tu corazón que los sueños se pueden hacer posibles y realidad. Y que siempre hay un proceso y un tiempo en nuestras vidas específico para que los sueños se cumplan. No sé lo que tú estés soñando a futuro, no sé lo que tú quieras alcanzar, no sé lo que tú quieras hacer en algún momento de tu vida, pero tú sí lo sabes y el Señor también lo sabe. Por eso cuando Dios da un sueño, Él también dirige el proceso. Diga conmigo, cuando Dios da un sueño, cuando Dios da un sueño, Él también dirige el proceso. Él también dirige el proceso, ¿verdad? Y hoy creemos que si Dios nos ha dado un sueño, Él nos va a dirigir en este proceso y en este caminar. Por eso yo quiero hablarle de un personaje bíblico llamado José. Era un joven llamado José, hijo de Israel, Jacob, que luego Dios le cambió el nombre como Israel. Y Dios es un Dios que habla por medio de sueños. A veces nosotros soñamos cosas y no sabemos que Dios nos está hablando, descifrando algo en especial. Nos da visiones. Yo no sé a cuántos le ha pasado que han visto visiones hasta despiertos, o se han visionado en algo, o se han visto en algo, o han soñado con algo. Eso lo hace Dios posible en nuestro ser. Y Dios también nos hace que tengamos sueños, tanto dormidos como despiertos. ¿A usted le ha pasado que a veces sueña algo y se hace realidad, o más adelante usted ve que se hizo realidad? Es porque Dios le estuvo mostrando a través de un sueño. Pero también Dios da propósito en nuestras vidas. José no solamente era un soñador, ¿verdad? Y vamos a hablar de la vida de un hombre que soñaba, de un joven que desde muy pequeño tenía sueños, visiones, y Dios les revelaba a través de los sueños. Por eso les voy a invitar que busquen todos en su Biblia. Génesis capítulo 37. Vamos a leer en Génesis. El libro de Génesis tiene varias historias. Entre las historias que encontramos en Génesis tenemos la vida de Abraham, la creación, tenemos la vida de Noé, pero también podemos encontrar la vida de José, de este soñador. ¿Algunos de ustedes ha escuchado hablar de la vida de José? Ya te puedes sentar, papi. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la vida de José? ¿No? Bueno, les cuento que José era un joven soñador y tuvo visiones con Dios. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 37, verso 5. Y dice así: Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. No sé si ustedes han tenido sueños, pero cuando ustedes tengan un sueño, hoy les quiero dejar esto como enseñanza. Cuando ustedes quieran cumplir una meta o tengan un sueño, tengan cuidado a quién se lo cuentan. Porque no todos van a creer en los sueños. Y mira lo que dice la Biblia. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, lo aborrecían a causa del sueño que José le contó a sus hermanos. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mis manojos se levantaban y estaban derechos, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O te vas a enseñorear sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, voy a contar un breve resumen de la vida de José, porque ya yo me la sé, ¿verdad? Y lo voy a contar sin leerla, pero está en el capítulo 37, 38 de Génesis, la vida de José completa. Ahí la pueden encontrar y la pueden leer con calma. Pero quiero hablar de un joven llamado José, que era hijo de Israel, de Jacob. Su padre llamado Jacob, que luego Dios lo llama Israel, le cambia el nombre, ¿verdad? Este joven, cuando tenía 17 años, él tuvo un sueño, como dice la Biblia. Él tuvo un sueño que sus hermanos se inclinaban ante él, o sea, que no sus hermanos, sino sus manojos. Ellos pastoreaban y trabajaban la tierra y los campos, y él soñó que esa forma de los manojos, de lo que ellos recogían en el campo, se inclinaban sobre uno que estaba derecho, que era el de él. Y el sueño significaba, ¿verdad?, que lo que descifraron sus hermanos, o sea, que tú reinarás sobre nosotros. Y se molestaron y sintieron, ¿qué sintieron a causa del sueño de este joven? Sintieron envidia a causa del sueño que su hermano le estaba contando. Imagínense, eran sus hermanos. Lo único es que estos hermanos eran hijos de dos mamás distintas y este muchacho era hijo de otra mamá. Eran medio hermanos, no eran hermanos completamente, sino eran medio hermanos. Entonces José sintió envidia de lo que Dios iba a hacer con los hermanos de José sintieron envidia de lo que Dios iba a hacer con José por la causa del sueño que ellos le contaron. Además de eso, su papá lo trataba de una manera muy especial. Era un niño, por decir, como dicen literalmente por ahí, un niño que agradaba al papá. Por ahí dicen un niño consentido. No era así, los hermanos lo vieron así, pero no era así. Era que era un niño que el papá amaba mucho porque lo había tenido con la mujer que él amaba. ¿Se recuerdan cuando yo les hablé de aquella historia, aquella vez de la mujer, de cuando el hombre tuvo que trabajar por una y trabajar por la otra? Este es parte de esta historia. Entonces, este hombre, ¿a quién amaba más? ¿A quién? Amaba a la mamá de José. ¿Recuerdan que era Rebeca y cuál más? Lea. Entonces, ¿sí se acuerdan? Raquel y Lea. ¿Y este niño era hijo de quién? ¿Este José era de quién? ¿Con quién? Con Raquel. Entonces, ese niño era muy especial para su padre, era muy especial, era muy querido. ¿A causa de qué? De que era hijo de la mujer que más amaba, que era esta mujer llamada Raquel. ¿Qué les quiero decir con esto? Que su papá le hizo una túnica, su papá le tejió una túnica a este niño de lo especial que era para él, se la entregó y le dio como ustedes saben, una posición entre los hermanos. Y los hermanos sentían envidia, porque los hermanos, como su papá le decía a José, tus hermanos son un poco mal portados y tú te portas muy bien. Y José era muy querido entre la comunidad y era muy apreciado a causa del buen comportamiento y del buen testimonio que daba ante la familia, ¿verdad que sí? Pero sus hermanos sentían que por eso envidia. Muchas veces cuando ustedes traten de hacer las cosas bien, cuando ustedes estén haciendo las cosas bien, cuando ustedes tengan un sueño, ustedes van a darle que envidiar a otras personas. Por eso los sueños, muchas veces tenemos que tener cuidado con quién los compartimos, porque si lo compartimos con las personas no adecuadas, puede ser que terminen destruyéndolo y queriéndolo aplastar, ¿ok? Así que de eso se va a valer esta prédica el día de hoy. Dios es un Dios que habla por medio de sueños y visiones y propósitos. José no solo fue un soñador, fue un joven que creyó y guardó y perseveró en lo que Dios le mostró aún en un proceso difícil que él tuvo que vivir. Muchas veces eso nos pasa a nosotros. Dios nos da un sueño. Dios nos permite soñar algo. Nos permite tener una meta para donde nosotros seguir adelante, avanzar, obtener algo. Pero tú se vas y se lo cuentas a alguien y de repente esa persona te dice, no, eso es imposible. O tienes una idea de negocio y viene alguien y te dice, no, eso es imposible que tú lo logres hacer, ¿verdad? O
en medio de lo que Dios te mostró, el sueño que tú tienes puede ser desde niño, que tú tengas un sueño especial en tu corazón, ¿qué puede suceder? Que se te presentan pruebas, se te presentan situaciones, circunstancias, como joven que tú estás aquí, ¿verdad? Y comienzan a presentarse obstáculos para que tú puedas llegar al sueño, para que tú puedas cumplir la meta. Se te presentan cosas, distracciones, se te pueden presentar para que tú dejes de cumplir y avanzar hacia la meta. ¿Qué pasa? Que aunque a José se le había presentado el sueño y se le había presentado una situación difícil, José no dejó de creer en el sueño y en lo que él iba a hacer un día. Porque Dios le había dado un sueño y le había dicho que él iba a estar quizás gobernando o haciendo algo especial para su pueblo. Él tenía un sueño en su corazón. Él sabía que él tenía un don y era el don de sueño, el don de revelación de sueño, que lo que él soñaba, eso se cumplía. Entonces resulta y acontece que José, sus hermanos, como sentían tanta envidia, una vez su papá lo envió al campo a cuidar y a ver qué estaban haciendo sus hermanos, si se estaban portando mal o se estaban portando bien. Cuando él fue, que encontró a los hermanos lo sentó, le contó el sueño y todo eso, y a los días sus hermanos terminaron vendiéndolo como esclavo. Primero lo querían matar para liberarse de él. Pero gracias a que uno tuvo misericordia, uno de los hermanos, y le dijo a los hermanos, por favor, no lo matemos, mejor vamos a venderlo como esclavo. Y los hermanos habían tramado para tirarlo en una cisterna y que de ahí se lo devoraran o lo mataban ellos mismos. Pero terminaron inventando de que lo había devorado un animal salvaje ahí en el campo. Lo había devorado un animal salvaje y agarraron y mataron un animal, pintaron la túnica que cargaba José, que le había hecho a su papá, y se la llevaron al papá y le dijeron al papá que el muchacho había muerto. Imagínense ustedes. Todo eso está ahí en la Biblia, en Génesis. Cuando ustedes tengan la oportunidad, léanla. Y tomaron estos muchachos, vendieron a este joven como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Él era hebreo y se lo llevaron a Egipto como esclavo. Sucedió que José no dejó de creer en el sueño que él había tenido, que él iba a ser alguien en la vida. Y él se esforzó y donde él iba era íntegro, era leal, hacía las cosas bien. Donde él iba Dios lo usaba porque era un muchacho que Dios le había dado talento, que Dios le había dado seguridad, que Dios le había dado un sueño. Se lo lleva en Egipto y él comienza a trabajar con una persona que se llamaba Potifar. Termina con esta persona él era su criado de Potifar, él era el criado, el sirviente, lo venden como esclavo y cuando lo vendían como esclavo se lo llevaban para que fuera servidumbre de las personas. Entonces él empezó a trabajar en la casa de Potifar y termina la esposa de Potifar. Él hizo un buen trabajo. Yo les animo que lean la Biblia, porque yo leyendo su historia yo lloraba por todo lo que este muchacho con tan solo 17 años tuvo que empezar a vivir. A él lo venden como esclavo sus propios hermanos, engañan a su papá diciéndole que el muchacho había muerto. El papá sufre porque era el hijo de su corazón, su hijo querido, y su papá sufre con todo su corazón. Terminan vendiéndolo, él en la casa de Potifar, hizo un buen trabajo, administraba muy bien esa casa, hacía una buena mayordomía, hasta que la esposa de este hombre, su jefe, su amo, se enamora o empieza a querer algo con él, ¿verdad? A seducirlo. Pero José era un muchacho de Dios, era un muchacho que amaba a Dios. Y adivina qué hizo José cuando esta mujer fue y se le desnudó en la habitación. Salió corriendo, huyó de la tentación. Y yo sé que a ustedes como jóvenes también les puede pasar como a José, que se les va a presentar una tentación, que se les va a presentar algo para que ustedes hagan el mal. Pero ustedes deben ser íntegros y tener el corazón de José. ¿Sabe lo que él hizo? Él dijo, yo no voy a traicionar a mi amo, a la persona que me ha dado de comer, a la persona que ha cuidado de mí. Salió corriendo. Pero esta mujer no se quedó con todo. ¿Qué hizo la esposa de Potifar? Lo denunció ante él y le dijo que José había intentado abusar de ella. Entonces él terminó yendo a la cárcel, José, después de vivir en la casa de su siervo,
No solamente lo venden como esclavo, es acusado como un acosador, ¿verdad? Y lo llevan a la cárcel y lo encierran en la cárcel a trabajar duro, como si era un delincuente. Y lo acusaron, ¿cómo lo acusaron? Injustamente. Pero en la cárcel, en el proceso más difícil que él vivió, él no se le olvidaba el don que había en él. Y no se le olvidaba el sueño que Dios le había revelado a él. Y él pensaba en eso. Y entonces resulta y acontece que en la cárcel, ¿verdad?, trabajaba el jefe de uno de los jefes de la cocina del palacio de Faraón, ¿verdad?, que era el panadero y el copero. Fueron arrestados por algo que les apareció al faraón en su comida, y el faraón los expulsó y los mandó presos, y ellos se juntan con José y se conocen en la cárcel. Tiempo después que ellos están siendo compañeros en la cárcel, acontece que estos dos personajes, cocinero, el panadero y el copero, tuvieron un sueño y se lo contaron a José. Y José se lo reveló y les dijo qué quería decir el sueño. Y les dijo, se lo reveló y le dijo: mira, tu sueño significa que el faraón te mandará a llamar a ti y volverás a incorporarte a tu puesto de trabajo. Y cuando el otro, yo también soñé, bueno, tu sueño significa que el faraón te cortará la cabeza. Imagínese usted. Y tal como José le reveló el sueño, así sucedieron las cosas. Estos hombres, el faraón los mandó a llamar, a presentarse delante de él. A uno lo mata y al otro lo integra a su puesto, tal como sucedió. Pero José, cuando les reveló el sueño y le dijo lo que significaba el sueño de ellos, le dijo: acuérdate de mí, acuérdense de mí que estoy aquí en la cárcel encerrado injustamente, y háblale a tu amo. O sea que Dios usó su proceso, Dios usó su don de sueño, de revelación de sueño, para llevarlo y posicionarlo a otras cosas. Resulta y acontece que un día Faraón, ¿verdad?, tuvo un sueño también y soñaba y estaba siendo atormentado. ¿Y qué sucedió en la vida del Faraón? Que nadie podía descifrar el sueño del Faraón. Vinieron sabios, vinieron personas importantes, mandó a llamar a muchos y nadie descifraba el sueño. Adivinen a quién mandaron a llamar y descifró el sueño. Porque uno de las personas que trabajaron en la cocina, que José le había revelado el sueño en la cárcel a ellos, le dijo: yo conocí a alguien en la cárcel, el cual tiene el don de sueño. Se lo dijo al faraón. Y Dios usó a este muchacho para llamar a José, y José vino ante el faraón y descifró el sueño del faraón. Y el faraón terminó colocando a José, lo sacó de la cárcel y lo terminó colocando como el gobernador de Egipto. Le dio un anillo y lo posicionó en ese lugar. Y le dijo: y tú serás el gobernador y reinarás en esta ciudad, en este lugar. Y serás después de mí, y nadie podrá hacerte frente. O sea, José, de un humilde muchacho, de un pueblo hebreo, fue sacado, vendido como esclavo. Luego lo acusan de acosador, lo llevan a la cárcel, y de la cárcel Dios lo eleva a ser gobernador. ¿Qué le quiero decir con esto, muchachos? Que esta es una historia muy bonita. Hoy podemos decir que nuestros sueños, nuestras metas, quizás que nosotros nos plasmemos para este 2026 o a futuro, para largo, mediano, corto plazo, solamente Dios sabe las metas y los sueños que tú tienes. Puede ser que ahorita tú estés pasando alguna situación o no lo veas casi hecho realidad, o esté difícil de cumplirse, y que estés pasando algún proceso, o que tengas que pasar proceso, o quizás ustedes desde niños, Andrés, José, Emma, qué sé yo, todos los que estamos aquí hemos pasado situaciones que muchas veces no entendemos, que esas situaciones que pasamos desde niños nos van a ayudar para un tiempo determinado que Dios va a usar para cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Al igual que le pasó a José, nos puede pasar también a nosotros. Entonces hoy
no solo presentamos meta, hoy consagramos nuestras vidas a Dios, entendiendo que el sueño viene de Él, pero que los procesos también vienen de Él. Y lo vamos a entender por qué. Porque más adelante le voy a explicar por qué a veces los procesos también Dios los permite para elevarnos y para hacernos más fuertes. Quizás tuvimos que no criarnos con una familia, quizás no nos criamos con un papá, quizás no nos criamos con un abuelo, tuvimos que ser desprendidos de algún área o abandonados por alguien. Pero todas esas cosas que ustedes han tenido que vivir o pasar es parte del proceso para llevarte al sueño, para llevarte a tu propósito, para llevarte a lo que Dios quiere darte definitivamente. Como punto número 1, yo quiero enseñarles a ustedes hoy, Dios pone sueño en el corazón. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú tengas una idea, cuando tú tengas un sueño, no creas que eso vino así nada más o apareció en tu corazón así nada más. No, cuando tú tengas un sueño, cuando tú tengas una idea, cree que Dios lo puso en tu corazón. Creen que Dios lo puso en tu corazón. En Génesis capítulo 37:5 vimos que dice, José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Los hermanos ya tenían ciertas diferencias, envidias con él. Y a él, a soñarle esto, que iba a gobernar sobre ellos, sintieron más envidia todavía, más rabia. Entonces, Dios pone sueño en tu corazón. Cuando tú sueñes, ponle atención a los sueños. Cuando tú sueñes, pregunta qué querrá decirme este sueño. ¿No les ha pasado eso? O cuando tú tengas una visión, pregúntate qué estás viendo, por qué te estás visionando de una manera. Hay personas que sí pueden visionar. Yo cuando estaba pequeña, yo me visionaba como una persona profesional, ¿verdad? Porque yo quería ser profesional. Entonces los sueños de José no nacieron de la ambición, nacieron de Dios. Hay personas que creen que tú le vas a contar algo o que tú le estás diciendo algo y dices, ay no, es que es demasiado, es ambición, es como si tiene ambición, no, que yo quiero trabajar por esto. Y tú ves a personas que están trabajando, que están luchando y otros ven el esfuerzo que están haciendo esas personas y dicen, no, es que es ambiciosa, tiene amor al dinero, que le gusta esto, que le gusta aquello. Y no es eso. Es que es parte de los sueños que tiene en su corazón y de las metas que quieren cumplir. Por eso no podemos juzgar, ni podemos decir, no, mira esta persona, porque no sabemos cuál es el sueño que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para trabajarlo y para trabajarlo y cuidarlo. Dios pone sueños grandes aún en corazones jóvenes. Dios pone sueños grandes aún en corazones jóvenes. No, que yo estoy joven, que no sé qué voy a hacer el día de mañana. Yo estoy casi segura que Dios, si tú se los pides, Dios puede poner un sueño en tu corazón. Aún en los jovencitos, en los niños que está Isaac, en los más pequeños que estamos aquí y en los más adultos, Dios pone sueños. Por eso si tú estás joven, no creas que Dios no puede colocar un sueño en tu corazón. Fíjate que el sueño que José tuvo, que iba a gobernar, lo tuvo a qué edad? A los 17 años. Soñó que iba a ser alguien grande, que iba a un nivel mayor que sus hermanos y que se iban a inclinar sobre él. Ya van a ver. El sueño revela propósito, no solo deseos. Tú puedes desear, pero una cosa es desear y otra cosa es que verdaderamente sea propósito. Hay personas que desean muchas cosas, pero no se le dan. Pero Dios te va a colocar ese sentir y ese querer. El Salmo 37:4 dice, deléctate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir este salmo cuando dice deleítate? ¿Sabes qué? Deleítate. Es como cuando tú te comes una comida. ¿Y qué sucede con la comida? ¡Qué rica y deliciosa está esta comida! Me ha gustado lo que se siente. ¡Qué rico! ¿No les ha pasado? Asimismo, nosotros tenemos que sentirnos en Dios. Y dice este salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están aquí adorando y están alabando, ustedes tienen que
a alabar, a adorar, o cuando nosotros estamos de aquel lado, o cuando nosotros estamos en nuestra casa, nosotros tenemos que deleitarnos lo que estamos haciendo. Estamos adorando a Dios. Le estamos diciendo gracias, Señor, por un nuevo año. Gracias, Dios, por un nuevo día. Gracias, Señor, por el sol, como decía José cuando empezó, ¿verdad? Que salió de esta manera, aún estando en invierno. Se está deleitando en Jehová. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando nosotros le decimos a Dios lo bueno y maravilloso que es y lo que sentimos, ¿qué va a hacer Él? Va a conceder los deseos ¿de qué? De nuestro corazón. Levanta la mano si tú tienes algo en tu corazón, un sueño. Levanten sus manos. ¿Tienen idea? ¿Tienen un sueño? ¿Tienen una meta? Andrés, ¿no tienes un sueño? ¿Tienes una meta? Vamos, hace su mano, José. Muévala así. Vamos, Isa. Diga, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Yo tengo una meta. Y se va a cumplir. Diga conmigo, se va. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene poder. Y si tú no lo crees, nadie más lo va a creer. Por eso José, cuando lo creyó, lo soñó, lo recibió, fue y se los contó a sus hermanos y a su padre. ¿Por qué? Porque lo recibió, lo soñó, lo creyó él para que otros lo crean también. Cuando nuestro corazón está alineado con Dios, Él deposita sus sueños en nosotros. Muchas personas se preguntarán, pero Maybel y Julio, ¿qué hacen, verdad? Haciendo una iglesia. Porque nuestro corazón está alineado a Dios y Dios nos va a usar. Porque Él ve que nuestro corazón está alineado. Pero ¿qué hace el Señor usando a Andrés en la guitarra, verdad? Porque algo vio en el corazón de Andrés, algo vio en el corazón de Emma y quiere alinear tu corazón. ¿Para qué? Dice que cuando nuestro corazón está alineado con Dios, Él deposita sus sueños en nosotros. El sueño del Señor de que Él llegase a ser un gobernador no era de José. El sueño era de Dios. El sueño era de Dios que Él llegara a ser un gobernador. Un hombre hebreo que no era egipcio, que no pertenecía a esas tierras. A causa de su don de revelación de sueños, Dios lo elevó como gobernador. Yo no sé lo que ustedes estén pensando en este país, jóvenes que están aquí. Yo no sé lo que ustedes han pensado en este país, pero que nada les haga creer que lo que ustedes tienen en su corazón no se cumplirá. Crean que se va a cumplir, que Dios lo va a hacer posible, que Dios todo lo puede hacer y que el hecho que tú estés aquí es parte del sueño de Dios para bendecir a otros. Te voy a decir algo. No todos celebrarán tus sueños. Escúchame bien, no todas las personas van a celebrar tus sueños. No todas las personas van a estar contigo en tus sueños. Génesis capítulo 37, 8. ¿Y qué dice? Que le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Imagínate, tú hay personas que tú le llegas a caer mal. Y tú le dices que tú tienes un sueño, que tú vas a llegar a hacer esto, que tú vas a tener esto aquí en Estados Unidos, que tú esto, mira, te van a terminar de rematar. No te van a querer, te van a desechar. Por eso tenemos que tener cuidado porque no todos van a celebrar tus sueños y tus metas. Y para este 2026, ustedes van a preparar sus metas, sus sueños. A corto plazo, a mediano plazo. No, pero es que yo soy joven. ¿Cómo cree la pastora que yo voy a tener meta? Sí, hay que tener meta. Hay que tener un proyecto de vida. Los jóvenes que están aquí tienen que hacer un proyecto de vida. Tienen que tener metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando ustedes plasman eso, ustedes saben lo que quieren, para dónde van. Llega el proceso, llega la situación, llegan los momentos difíciles, llega todo lo que llega y ustedes están claros para dónde van y qué quieren ser en la vida. Cuando llega alguien en la universidad, cuando llega alguien en la high school, intenten venir a ustedes y decirle, mira, ven acá, vamos a una fiesta, pero mañana usted tiene un examen, usted sabe que primero está el examen que ir a la fiesta.
¿Usted me está entendiendo? O si llega alguien y le ofrece, ¿verdad? Algo, alguna sustancia que va a ser dañina para su cuerpo, alcohol, droga, X. ¿Qué van a hacer los jóvenes? Van a decir no, porque esto no es parte de mi sueño, esto no es parte de mi meta. Ahí no quiero estar yo. Yo quiero estar donde verdaderamente me alinee a lo que Dios ha dicho que yo voy a hacer. Entonces no todos van a celebrar tus sueños, ten cuidado. José fue rechazado por soñar. Cuando ellos lo rechazaron y lo aborrecieron aún más, fue porque él soñó. Ahora imagínese usted, está prohibido soñar, es malo soñar, es tan lindo soñar. Es tan hermoso, hay sueños bonitos, hay sueños especiales, como hay sueños que no son tan buenos, ¿verdad? Pero a todos esos sueños hay que prestarle atención. Y preguntarle al Señor, cuando ustedes sueñen, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué soñé esto? A veces Dios te revela algo que otros no pueden entender. Es para ti. Si Dios te revela algo, es para ti. Si tienes una meta, es para ti. Ten cuidado. Porque muchas veces hay personas que están copiando tu idea, copiando tu proyecto. Y cuando tú vienes a ver, ay, pero ese proyecto es idea mía, yo no la ejecuté y la ejecutó otra persona. ¿Por qué? Porque tú revelaste tu sueño a las personas no indicadas. Tienes que saber a quiénes revelas lo que tú quieres para tu vida. No todos están listos para escuchar lo que Dios te mostró. Hay personas que no están listos para eso. Pero yo sé aquí en mi corazón que ustedes sí están listos y nosotros les hemos hablado que Dios nos ha mostrado algo en este país con ustedes. Y yo sé que ustedes van a trabajar en conjunto con nosotros para cumplir, no los sueños de nosotros dos. Es algo especial, es una esencia de Dios para esta nueva etapa que nos espera. Y yo sé que nosotros también vamos a ser parte de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón en este país. Y te vamos a ayudar. Porque no solamente aquí venimos y adoramos a Dios. Sí, este es un lugar que preparamos, adoramos, damos gracias, pero también nos estamos capacitando, nos estamos preparando para el día de mañana, estamos aprendiendo. Y es lo que queremos, que ustedes aprendan, que ustedes se entrenen, que ustedes se capaciten para que se desarrollen y donde ustedes vayan, sean esa luz como lo fue José. José salió de su pueblo, de su ciudad a Egipto. Y cuando llegó a la casa de Faraón, puso todo en orden, de Potifar, su jefe, puso todo en orden. Bonito, administró muy bien ese lugar. Y todas esas referencias que Potifar le dio al Faraón, más el panadero y el cocinero del área de la cocina del Faraón, todas esas referencias sirvieron para que un día él llegara a ser el gobernador de Egipto. Habacuc capítulo 2, verso 2 y 3. Dice, escribe la visión, aunque tarde, espérala. Te voy a decir algo. Si todavía ustedes no han escrito sus metas, Habacuc capítulo 2, verso 2 y 3. ¿Alguno lo tiene? Habacuc capítulo 2, verso 2 y 3 dice que escribe la visión. Es capítulo 2, es Antiguo Testamento. ¿Oyeron? Es Antiguo Testamento. Es Antiguo. Acuérdate que tiene un índice. Abril. Habacuc capítulo 2. ¿Lo tienes, Abril? Ok, búscalo poco a poco, no importa. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que las visiones, los sueños, las metas, hay que plasmarlas, hay que escribirlas. Hay que escribirla.
Y no solo escribir las de corto plazo, hay que escribir la de mediano y la de largo plazo. Por eso ustedes en este 2026 tienen que escribir sus metas. ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás esperando? En mis metas personales, mi estatus migratorio, mi meta personal, profesional o personal, graduarme, ser un profesional, ser un buen músico. En lo espiritual, aprender a orar, aprender a tocar instrumentos para adorar a Dios. Ustedes comienzan a desarrollar sus metas personales, pero no las pueden tener aquí. No solamente aquí, porque esta mente es corta y se nos puede olvidar. Hay que plasmarla, como dice Habacuc, capítulo 2, versos 2 y 3. Escríbela. Y aunque tardare en llegar, escríbela, que un día llegará. Un día llegará la visión, un día se cumplirá la visión. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces, hay sueños que deben guardarse y orarse y esperar. Señor, me diste este sueño, lo escribo, lo plasmo, lo tengo en un lugar visible de mi casa. Oro por eso hoy vamos a orar por eso. Oro por las metas, oro por mis sueños y solamente confío en ti. Confío y espero. 3. El proceso no cancela el sueño. Aunque tú estés pasando un proceso, tú tienes un sueño. Ay, Dios guarde, hay personas que tienen un sueño de ser un atleta número 1, pero de repente vino y tuvieron un proceso que se enfermaron, les pasó algo. Eso no tiene por qué cancelar tu sueño. Porque los procesos, las dificultades, los obstáculos no tienen. Si tú te conseguiste un obstáculo aquí, tú trabajas y pasas el obstáculo para que el obstáculo no sea lo que determine tu sueño. Si tú te caíste, no es caerte nada más, es caerte y levantarte. Cometiste un error, te equivocaste, hubo alguna situación, no te quedes en la equivocación, no te quedes en el error. Levántate, porque el proceso, las circunstancias no deben cancelar los sueños y las metas, ¿ok? Sino que deben ser más bien ese impulso para tu vida, para que tú llegues donde tú quieres llegar. No importa, me caí, me levanto. Me enfermé, me levanto. Se me presentó esto, me levanto. ¿Ya? Entonces dice en Génesis capítulo 39, más o menos por ahí, que ellos lo vendieron, que lo hicieron esclavo, ¿verdad? El sueño de José no murió en el pozo, cuando lo tiraron en la cisterna, cuando lo vendieron. No murió en la casa de Potifar, su jefe, ¿verdad? No murió. No murió en la cárcel. No murió, el sueño no murió. A los que aman a Dios, dice Romanos capítulo 8, verso 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Podemos pasar situaciones, pero si tú amas a Dios, si Dios es el número 1 en tu corazón, pase lo que pase, todas las situaciones que te pasen va a ser para bien. ¿Qué pasa con muchas personas? Que les pasa algo y empiezan a renegar de Dios. Y empiezan a decir, Dios me está castigando, y Dios no castiga. Dios permite el proceso, porque son consecuencias de malas decisiones del ser humano. Pero Dios no te castiga. No. A los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan para bien. Dios va a permitir que tú pases un proceso, que tengas una consecuencia o que algo pase contigo, pero Dios va a permitir que ese proceso sea para bien, para formarte, para que seas un mejor chico, una mejor chica, una mejor madre, un mejor padre, ¿verdad que sí? Nosotros que somos padres. Un mejor niño. Ay, no, que mira, mi mamá me castigó y esto y aquello. No es quedarme en eso. Es decir,
No es la acción no es que mi mamá me castigó, es la acción que yo he cometido y necesita ser corregida. Necesita ser corregida porque toda acción amerita una reacción. Y toda mala acción necesita una corrección. Por eso es que todos los que aman a Dios, las cosas que le pasan le va a ayudar para bien. ¿Ok? El proceso es parte del propósito. Dios usa el proceso para formar el carácter que sostendrá el sueño, la meta, la etapa final de tu vida. No, que estoy cansada, que ir todos los días a la práctica, que levantarme temprano, eso es parte del proceso. Que tengo que ir al voleibol, que tengo que ir al fútbol, que me tengo que levantar temprano, que tengo que ir a tocar, que tengo que ir. Eso es parte de la formación de tu carácter como joven. No, que mira cómo me miró, que mira cómo me rechazó, que no me quieren, que me rechazan, que me dejaron solo. Nosotros hemos comenzado con personas, carreras, y nos terminan dejando solos. ¿Ustedes creen que no es parte del proceso para nosotros? Del carácter, de lo que Dios está puliendo, de lo que Dios está haciendo. Para ver en quién ponemos la mirada. Para ver en quién realmente estamos creyendo. Por eso, cuando una persona te haga algo, no te aferres a dañar a esa persona. No, entiende que es parte también del carácter que Dios quiere formar en nosotros. ¿Ok? No te aferres. Número 4, ya casi estoy terminando. Dios exalta al soñador fiel. Cuando tú eres un soñador, pero no solamente sueñas, y tú eres fiel a Dios, Dios te va a exaltar. Porque cuando tú estás haciendo las cosas íntegras y correctas delante de los ojos de Dios, Dios te va a exaltar. Y ¿sabes lo que dice la Biblia? Que por los frutos nos van a conocer. Que cualquier persona venga a decirme, Andrés es esto, Andrés es aquello, pero perdóname. ¿Cómo tú me vas a decir que Andrés es esto si yo estoy viendo fruto en Andrés? ¿Cómo tú me vas a hablar mal de Emma si yo estoy viendo que Emma es así? La conozco, la veo. Porque por los frutos nos conocerán. Por eso tenemos que estar atentos. En Génesis capítulo 39, 41 dice que después sus hermanos hubo una escasez, ¿verdad? Porque esto es una historia muy larga. Donde hubieron tiempos de las vacas, donde se soñó, lo que el sueño de Faraón se cumplió, el tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas. Ese fue el sueño que tuvo el Faraón, el que le reveló José. Y le dijo, tú te encargarás y serás el gobernador de Egipto y te encargarás de hacer toda la administración. Y tomarás el tiempo para administrar el tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas. Significaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Había comenzado el tiempo de escasez en Egipto y en todas esas ciudades cercanas. Tenían 2 años y iban para más. ¿Qué creen ustedes que sucedió? La familia de José, los hermanos de José, su padre, todos necesitaron provisión. Y adivina cuál era la ciudad que estaba vendiendo las provisiones por el buen trabajo que había hecho José, Egipto. Y José no había sabido nunca más de su familia, ni sabía dónde estaban. Y sus hermanos llegaron a él, comprando comida en Egipto. Y José se les presentó a sus hermanos así. Y los vio y sus hermanos no los reconocieron. Sus hermanos no lo reconocieron. Y José sentía dolor en su corazón y les puso pruebas y les puso dificultades. Y luego le dijo, no me han reconocido que soy su hermano. Y había algo en su corazón de dolor, rabia, pero José terminó perdonando a su familia, a sus hermanos. Los trajo a Egipto. Y le dio de todas esas bendiciones. Y se cumplió el sueño que José gobernaría sobre ellos. Y ahora él, siendo el gobernador, gobernaba sobre su papá, sobre sus hermanos y toda su familia. Y sus hermanos cuando llegaron a Egipto, adivinen qué hicieron. Porque ellos tenían que hacer eso con los gobernadores. Tuvieron que inclinarse cuando llegaron. ¿Ah? Tuvieron que estar ahí. ¿Por qué? Porque él era el gobernador. Porque él era el gobernador.
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios va a usar tu proceso, pero cuando Dios va a usar tu proceso, tú tienes que estar sano para perdonar a los que te han hecho mal, a los que quizás te han criticado o han sido parte de ese mal rato que pasaste en la vida. Por último, el tiempo de Dios es perfecto para tu vida. Lo que aparecía para José un atraso era para preparación. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos para que el Señor nos exalte cuando fuera el tiempo. Dice que debemos ser humildes. Debemos ser humildes y humillados delante de Dios, para que en el tiempo de Dios Él nos va a exaltar y va a mostrar lo que realmente somos y quiénes somos. Por último, el sueño siempre bendice a otros, no solamente a ti. Cuando Dios te da un sueño, no es solamente, ¡oh, esto es mío! Dios me está bendiciendo, esto es para mí nada más. No, es para que tú bendigas a otros con lo que Dios te está dando a ti. Por eso él fue de bendición para su familia en otros tiempos. Después del tiempo de las vacas flacas, de escasez. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hubo un tiempo donde José le dijo a sus hermanos, sus hermanos dijeron, nosotros te hicimos mal. Y le dijo, ahora entiendo que lo que ustedes hicieron lo permitió Dios. Y fue Dios quien hizo que yo pasara todo este proceso para llevarme a donde yo iba a estar. Casi, porque José fue vendido a los 17 años y a los 30 años José se encuentra con su familia. Imagínate la cantidad de años que pasaron. 13 años. A los 30 años se hace gobernador de Egipto. El sueño de José salvó generaciones, salvó pueblo, salvó a su familia, salvó a ciudades. Ese sueño que comenzó a los 17 años, Dios lo cumplió años después. No importa el tiempo que pasen. Por eso hoy vamos a escribir metas a corto, a largo, a mediano y a largo plazo. No importa el tiempo que pase. Algún día Dios cumplirá nuestro sueño. No importa cuántas semanas, cuántos días, cuánto tiempo. Dios cumplirá nuestro sueño. Los sueños de Dios no solo son personales, son para la familia y para la generación. Los sueños que Dios ha puesto en mi hijo, en José, no solamente es para él, es para una generación. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras. Mira lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Afirmados. Cuando tú encomiendas tus obras, tus metas, tus proyectos, tus pensamientos serán afirmados. O sea que serán para bien, irán encaminados, irán por buen camino. Hoy vamos a consagrar las metas. Mi esposo les va a dar una hojita blanca que está en un corazoncito allá, con lápices. Y si ustedes no la han hecho, yo les voy a explicar cómo la vamos a hacer. No escriban muchas, porque si el que mucho abarca, poco hace. Escriban las necesarias y se las van a llevar y las van a terminar de plasmar. Y si Melvin ya trajo la de ella y las tiene para presentarla, gloria a Dios. Pero si los niños no la han hecho, y los jóvenes, yo les pido que las escriban y las vamos a hacer. Hoy, como José, vamos a consagrar las metas y los sueños. ¿Ok? Presentamos nuestros sueños a Dios y se la van a llevar a casita. Y la van a plasmar en un lugar, y si la quieren dibujar, y si quieren recortar, y si quieren hacer un mapa de sueño, si quieren hacer una visión, lo que ustedes quieran hacer, pero lo van a hacer en casita. ¿Verdad? Vamos a presentar hoy nuestros sueños a Dios. Entendemos que habrán procesos, que habrán obstáculos, que habrán situaciones, que habrán distracciones para que no las cumplamos. Pero déjame decirte que de eso no va a depender que tú cumplas tus sueños o tus metas. Pase lo que pase, viviremos confiados en Él. Porque dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes.
El Señor, nadie más sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Hoy te quiero dejar algo, pónganse de pie. Hoy te quiero dejar algo en tu corazón mientras José toca ahí. No entierres tu sueño por un proceso. No encierres ni entierres tu idea de negocio, tu idea de ser un profesional, de ser una persona talentosa. No entierres nada en la vida por un proceso. No sueltes tu fe por la espera. Mantén tu fe siempre. Oye, pero tantos días que han pasado y no veo nada. Me dicen que Dios me va a bendecir, pero no veo nada. Quiero que sepas algo, no entierres la fe por la espera. Deja que Dios sobre. Si Dios lo soñó contigo, Él lo cumplirá. Créelo en tu corazón. Si Dios lo soñó contigo, Él lo cumplirá. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.